con eso. Entonces, Dios les bendiga y vamos a ver las 7 palabras que Jesús mencionó en la cruz. Y el texto base es Lucas 23:33. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Sabemos que cuando crucificaron a nuestro Señor Jesucristo, había 2 personas ahí a su lado, que ellos sí eran culpables, ¿verdad? Porque ellos estaban cometiendo robos, estaban matando a gente, estaban haciendo muchas fechorías. Entonces ellos sí eran culpables. Mas sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no era culpable. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice, durante los 3 años y medio de su ministerio terrenal, nuestro Señor Jesús predicó muchos sermones y dio muchas enseñanzas. Habló en parábolas, pero en las últimas horas de su vida, Jesús pronunció solamente 7 palabras, ya no en un monte, ni en una orilla de un lago, sino en la cruz del Calvario donde Él murió. Ahí fueron 7 palabras bien claras que menciona la Biblia, las cuales nuestro Señor Jesucristo dijo. Esta noche vamos a reflexionar sobre esas 7 palabras que Jesús expresó en la cruz del Calvario. Y tomamos este mensaje de cada palabra para nuestra vida. Tómala porque son palabras importantes que nosotros tenemos que tomar en esta hora. Y vamos a ver cuál fue la primera palabra. La primera palabra fue perdón. Entonces dice Lucas 23:34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echándolos a sus suertes. Jesús estaba sufriendo el peor de los castigos que alguien podía recibir. Había sido azotado, golpeado. Sus manos y sus pies habían sido clavados en el madero de la cruz. Definitivamente, los soldados romanos estaban acostumbrados a recibir ofensas, insultos, maldiciones de parte de todos aquellos que eran crucificados. ¿Qué estamos viendo aquí, amada hermana, en esta noche? Que nuestro Señor Jesucristo fue castigado brutalmente, no como lo vemos en películas. Fue peor. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue algo horrible. Dice, entonces fue azotado, fue golpeado, sus manos y sus pies estaban clavados en un madero. Imagínense qué dolor tan fuerte. Si cuando nos picamos con una aguja o con algo, pues, o nos quemamos, o qué dolor sentimos. Imagínense qué dolor sintió nuestro Señor Jesucristo. Pero Él, como un cordero manso, no abrió su boca. Él se quedó callado, aguantando el dolor por ti y por mí. Vamos a ver esta palabra, dice, pero esa vez escucharon unas palabras, los romanos, dice, escucharon unas palabras que nunca habían escuchado. Pues escucharon a ese hombre llamado Jesús hablando palabras de perdón, de misericordia, y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesús terminaba sus días en este mundo perdonando, sin rencores ni amargura en su corazón. Él los había perdonado y pedía a su Padre Celestial que los perdonara también. Imagínense qué gesto de amor también de nuestro Señor. Él no dijo, Padre, yo los perdono, pero tú destrúyelos. Claro que no. Esas palabras jamás salieron de nuestro Señor Jesucristo. No estaba clamando por venganza. Él estaba pidiendo por misericordia.
por los que lo habían crucificado, para los que le habían causado tanto dolor a nuestro Señor. Él estaba pidiendo perdón para todas esas personas que le habían causado dolor. Esta palabra de Jesús es un llamado para cada uno de nosotros a perdonar a los que nos ofenden, a los que nos han causado dolor o sufrimiento en nuestra vida, a perdonar sin anhelar venganza. Porque cuántas veces nosotros decimos, sí, sí te perdono, pero pues más adelante te va a tocar. O hay un Dios. Jamás mencionemos esa palabra. Esa palabra cuando nosotros decimos, sí, sí te perdono, pero pues hay un Dios. No, no hay que mencionarla. ¿Por qué? Porque si no, entonces nosotros en nuestro corazón no hay perdón, sino solamente estamos diciendo, sí, sí te perdono, pero Dios se va a encargar de ti. Jesús jamás dijo eso. Solamente dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nunca pidió venganza. ¿Y cuántas veces nosotros no queremos vengarnos de lo que nos han hecho? Y pedimos justicia. Ah, pero hay una justicia divina. Y Dios se va a encargar de ti. Y Dios se va a encargar de lo que me hiciste. Y Dios jamás. Dice, lastimosamente muchas personas terminan sus días odiando. ¿Cuánta gente muere con odio en su corazón, con falta de perdón, con un corazón lleno de resentimiento y amargura? Hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros, no te vayas de este mundo sin haber perdonado. No te vayas. Tenemos que perdonar. Así como Jesús nos perdonó, así tenemos que perdonar nosotros. Muchos decimos, que Dios te perdone, pero yo no. Otros decimos, yo te perdono, pero que Dios tenga misericordia de ti. Pero esa no es la actitud que Dios quiere de nosotros. Lo que Dios quiere de nosotros es que tengamos la actitud de nuestro Señor Jesucristo cuando fue a la cruz del Calvario. Que digamos también, aunque sí sabemos que la gente hace mal pensando hacernos el mal, sabemos que sí lo hacen con toda la actitud de su corazón, hacernos daño, causarnos daño. Pero lo que nosotros debemos de tomar de hoy en adelante es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hasta ahí. Dios es un Dios justo. Dios es un Dios juez justo. Como cristianos tenemos que comprender que ese perdón de Jesús en la cruz es también para cada uno de nosotros, pues Él fue crucificado por nuestros pecados. Aquí tenemos una palabra muy importante, amada hermana, yo quiero que te la lleves en tu corazón, porque muchas veces nosotros no podemos perdonar a los que nos hacen daño, a los que nos causaron daño en nuestro corazón. No podemos perdonar. Mas, sin embargo, Jesús, ¿cuánto no le hemos dañado? ¿Cuántas cosas no le hemos hecho a Jesús en vivir en pecado? Mas, sin embargo, Él, cuando venimos arrepentidos, nos abraza y nos dice, ven, hijo mío, aquí estoy para perdonarte. Y dice que cuando Él nos perdona con todo su corazón. Y dice que jamás se vuelve a acordar de nuestros pecados, que Él los arroja a lo profundo de la mar y jamás se vuelve a acordar. Jamás viene y te dice, ¿te acuerdas que tú hiciste esto? No, el que viene es el enemigo, el acusador, porque Él siempre va a estar acusándonos. Él siempre va a estar, tú hiciste esto. Tú en tal tiempo hiciste esto y esto y esto, y es el que viene a acusarnos en nuestra mente. Y nosotros bien creídos, ay, sí, hice esto, sin pensar que Dios ya me perdonó y que Dios no se está acordando de tu pecado, pero tú sí, o el que tienes a tu lado,
Te está recordando, pero tú hiciste esto, pero tú también, y empezamos una guerra porque es lo que quiere el enemigo. Entonces esta palabra tenemos que llevarla bien grabada en nuestro corazón. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. La segunda palabra fue de salvación, que dijo nuestro Señor Jesús. Y está en Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Él no confiaba, no creía que él era el Hijo de Dios. Mas, sin embargo, el otro dice, respondió el otro y le reprendió diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que hicimos. Mas ¿qué mal había hecho Jesús? Ningún mal había hecho Jesús. Al contrario, nos hizo un bien a cada uno. Mas, sin embargo, este malhechor le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Imagínense qué bendición tan grande. Ese malhechor, sin ser bautizado, sin conocer a Dios, haciendo de las suyas, tan solo con mencionar esta palabra, dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús, con tanta misericordia, con tanto amor, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque así es nuestro Dios, maravilloso. Dice, nuestro Señor Jesucristo murió exactamente como lo había vivido su vida, a la par de pecadores. Él murió con 2 pecadores ahí, pero uno creyó en Jesucristo y el otro no. Dice, y teniendo de ellos misericordia, él fue crucificado en medio de los 2 malhechores, quien seguramente habían cometido crímenes muy graves, ya que fueron condenados a ese tipo de muerte. Uno de ellos se burló de él y escarneció, lo menospreció. Pero el otro reconoció su pecado y lo reconoció a él como Salvador. En esta hora quiero hacer aquí una pausa. Todos los que estamos aquí, amados hermanos, nadie, ahora sí como dice también la palabra del Señor, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Nadie. Todos hemos pecado alguna vez o muchas veces. Mas, sin embargo, cuando nosotros reconocemos y nos arrepentimos y venimos a los pies de Cristo, Él nos perdona. Él nos perdona. Entonces, así como perdonó al malhechor, así también nos está perdonando a nosotros. Dice, uno se burló, lo escarneció, lo menospreció, pero uno reconoció su pecado y lo reconoció a Él como Salvador. Reconozcan a Jesús como su Salvador. No importa el pecado que hayas cometido. No importa la fechoría que hayas hecho en tu vida. No importa lo que estés haciendo ahora. Si tú te arrepientes y lo recibes a Él como tu Salvador, Él te da la salvación y te da el perdón. Y le hizo una petición estando en agonía. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando nosotros estamos en agonía, en un problema o en un pecado que ya no podemos más, vamos a Él en agonía y le decimos, Señor, ya no podemos más. ¿Cuántos así hemos llegado a los pies de Jesús en agonía? Muriéndonos en nuestro propio pecado,
Mas sin embargo, Él nos abraza y nos consuela y nos dice, te perdono. Ese hombre no recibió de Jesús un rechazo. Aquí quiero hacer otra parada, amada hermana. Me ha tocado vivir a lo largo de 16 años casi que tengo conociendo de Cristo, que cuando tú pecas, la congregación te condena, te acusa, te señala, te mata y te condena y te mandan al infierno. Y te rechazan. Pero hoy yo te vengo a dar una esperanza, que Cristo no te va a rechazar. Que así hayas hecho lo que hayas hecho, Él te va a recibir. Él no te va a rechazar, como lo hacen las personas. Ay, pues tú pecaste. No, quítate. Tú hiciste esto. No, no. Aquí dice que Jesús no rechazó a este hombre sabiendo su condición. Él lo perdonó. Y lo más maravilloso que le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bienaventurado, bienaventurado ese hombre. Y si tú quieres, puedes ser bienaventurada. Jesús no nos rechaza. Dice, sino una palabra de salvación. Él le mostró que verdaderamente era lo que Él había dicho, que Él era la puerta de salvación. Jesús es la puerta de salvación. Vamos a ver qué dice Juan 10:9. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Amén. Entremos por esa puerta y recibamos la salvación que Él nos da. No esperes más, hermana. No esperes más. El Señor entregó su vida abriéndole la puerta del reino de Dios a los pecadores. Esta palabra que nos da varias enseñanzas muy importantes para nuestra vida. Hoy Jesús quiere darte una enseñanza. Mientras vivamos, nunca es demasiado tarde para arrepentirnos. Mientras hay vida, hay esperanza. Nunca será demasiado tarde si tenemos vida para arrepentirnos. Segundo, nunca se es demasiado pecador para poder recibir la salvación y entrar al reino de los cielos. ¿Cuántas veces nos hemos sentido indignos y decir, creo que yo ya no tengo salvación? Creo que yo ya no soy salva por el pecado que cometí. Mas, sin embargo, aquí Dios nos da una esperanza. Nunca es demasiado el pecado para poder recibir la salvación y entrar al reino de los cielos. Recíbelo y entra al reino de los cielos. Amén. No tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie, pues podemos ver que la última persona a la cual Jesús le predicó era un malhechor, el que estaba al lado de él, un ladrón. Es decir, que de todo pecador que se arrepiente puede entrar en el reino de los cielos. Tú, todos. Cuando nos arrepentimos podemos entrar al reino de los cielos. Entonces vamos a la tercera palabra. Esta me encanta. Amor. La palabra de amor. Y para esto vamos a ver qué dice Juan 19, del 25 al 27. Estaban juntos a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí a tu hijo. Después dijo al discípulo,
he aquí a tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Todos sus discípulos lo habían abandonado, menos Juan. En aquel entonces, cuando a Jesús lo llevaron a la cruz, ya no había nadie de sus discípulos más que Juan, el fiel Juan. Todos lo habían abandonado menos Juan, que estaba junto a María, a la madre de Jesús, contemplando a su hijo en la cruz. Verdaderamente eran momentos muy duros para María, viendo morir a su hijo, agonizando, sufriendo en ese momento. Imagínate, hermana, que tú estés mirando a tu hijo morir en una agonía. Yo creo que ibas a gritar, ¿no? A los médicos, sálvenlo, hagan algo, por favor. Mas, sin embargo, María tenía dolor en su corazón. Verdaderamente fueron momentos muy duros para María, viendo morir a su hijo agonizando, sufriendo en ese momento. La profecía que le dio Simeón cuando Jesús fue presentado en el templo se estaba cumpliendo. Vamos a Lucas 2, 34, 35. Dice, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para la caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La espada del dolor estaba atravesando su alma. Aquí podemos entender, amada hermana, que Jesús, su destino de Jesús, pues ya estaba escrito. Y en ese momento se estaba cumpliendo esa profecía, por lo cual vino nuestro Señor Jesucristo a morir. Dice, Jesús mostró amor por su madre, no dejándola desamparada. Se cree que José ya había muerto, pero Jesús no se desentendió de su madre. Es maravilloso cómo ver que el Señor Jesús estaba cumpliendo su misión redentora, ver cómo Él estaba cumpliendo el plan eterno de la redención, pero tuvo el amor para no descuidar a su madre terrenal. La dejó encargada, no la dejó a la deriva. Este es un ejemplo maravilloso para que cada uno de nosotros, que muchas veces descuidamos a nuestros padres, a nuestra familia, por todas las cosas importantes según que tenemos que hacer, los descuidamos. De las personas a las que amamos y nos aman, porque estamos cumpliendo importantes proyectos o ministerios. Aquí es muy importante la familia. Mi esposo predicaba el domingo de la familia, un tema muy bonito. No sé si ustedes sí lo vieron, ¿verdad? De la familia. Gracias a Dios porque ahí hablaba de la familia, lo importante que es la familia para Dios. Entonces, para Jesús también fue importante su madre, fue importante su familia. Las personas que amamos y nos aman porque estamos cumpliendo importantes proyectos y luego las abandonamos. Jesús estaba cumpliendo el plan más grande para la humanidad, pero tuvo tiempo para tener cuidado de su madre. Vamos a la cuarta palabra. Esta palabra fue de angustia. Dice Mateo 27, 45, 46. Y después de la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Para comprender mejor este significado de estas palabras tan impactantes de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que leer el Salmo 22. Y vamos al Salmos 22. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Imagínense cuántas veces de aquí nosotros nos hemos sentido así, solos y desamparados. Mas sin embargo el Padre, Jehová de los ejércitos, estaba con él. Claro que Jesús se sintió abandonado porque el Padre es santo, Él habita en la santidad. Y por un momento Jesús se sintió abandonado porque cargaba todo el pecado de nosotros. Jesús cargó todo el pecado. No podemos ver a Dios cuando hay pecado en nuestra vida. Jesús sintió lo que fue eso, estar separado del Padre, estar separado por el pecado, todo el pecado que había cargado de la humanidad. Entonces Él se sintió solo y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Tenemos que entender esto, amada hermana, que cuando hay pecado en nuestra vida no podemos estar cerca de Dios. No podemos. Porque Él es santo, Él habita en la santidad. El título del Salmo dice, Jesús, el Cordero